Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Semana Televisión. Cristian Uzcategui es el testigo estrella o uno de los testigos más importantes que tienen hoy las autoridades electorales, especialmente el Consejo Nacional Electoral, frente a la investigación que se adelanta a la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta financiación ilegal. Cristian Uzcategui ha declarado varias veces ante el CNE y está con nosotros en Semana. Cristian, encantado de saludarlo. ¿Cómo ha estado? Francisco, un gusto saludarlo. Muchas gracias por su invitación. Contémosle a todos los televidentes quién es usted. Empecemos por ahí. Mi nombre es Cristian Uzcategui, soy de Boyacá, de un municipio llamado Sotaquirá, de profesión educador. Soy egresado de la Escuela Normal de Varones de Tunja, la primera escuela normal de Colombia. He ejercido como educador en el área de básica primaria, en el área rural, siempre con niños del campo, siempre con niños en condiciones de pobreza extrema en el campo. Siempre me he desempeñado en ese oficio. Además, también me he desempeñado en la empresa privada, en el área de logística, de mercancía, y he tenido la oportunidad también de ser líder comunitario en la Junta de Acción Comunal, tanto de las veredas en donde he trabajado como educador, como en la vereda donde vivo. Ese es a grandes rasgos mi perfil personal y profesional. Cristian, bueno, ¿por qué se convirtió usted en uno de los testigos estrellas en la investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro? A ver, es algo muy particular porque testigos fuimos en la primera vuelta más de 71.000 testigos. Somos 71.000 personas que participamos de esa estructura de vigilancia del voto en esa primera vuelta presidencial. Es curioso que yo sea la única persona de entre todo ese grupo que pues tenga la voluntad de hablar y contar abiertamente en qué participamos. Es algo en lo que participamos muchísimos ciudadanos, es algo de lo cual participamos de buena voluntad, que participamos por una convicción con unas propuestas, un programa, un proyecto, pero me doy cuenta con el pasar del tiempo y con el pasar de este caso que muchísimos de los compañeros que participaron conmigo como testigos electorales han tenido temor de hablar. Puede ser temor de represalias del mismo grupo político, puede ser temor de alguna ignorancia en cuanto a un proceso judicial como el que se lleva a cabo en el Consejo Nacional Electoral. En mi caso, pues desde el principio tuve la oportunidad de contar qué fue lo que pasó y no he tenido ningún problema en contarlo en la medida en que son hechos, en donde no hay nada que ocultar de cuanto lo que hicimos nosotros como participantes de una campaña política. Señor Uzcategui, vamos desde el comienzo. ¿Usted cómo termina en la campaña presidencial de Gustavo Petro? ¿Usted cómo termina ahí? A final del año 2021, a principio del 2022, todo el pacto histórico, Colombia Humana y los demás partidos políticos hicieron una convocatoria abierta a nivel nacional de quienes queríamos participar de esa campaña política como voluntarios. Hicieron la apertura del voluntariado. Todas las personas que quisiéramos participar en él lo podíamos hacer. Entonces, en mi caso, como muchos otros ciudadanos, me inscribí como voluntario en la campaña política para participar y para estar allí activo, sacando adelante ese proyecto. Ya después el voluntariado se dividió en varios equipos, que fueron para testigos electorales, para jurados de votación, para el tema de publicidad, para el tema logístico. Entonces ya se fue dividiendo y se fueron constituyendo grupos de trabajo. En mi caso, me fui por la idea de ser testigo electoral desde el principio. Entonces eso fue a finales del año 2021, a principios del año 2022. Esa fue la forma en que yo inicié a participar de esa campaña política. Y usted se convierte en testigo electoral. ¿Y qué ocurre? Es decir, ¿en qué consistió su trabajo en la campaña de Gustavo Petro? ¿Y qué fue lo que usted presenció? Es decir, teniendo en cuenta todo lo que usted ha declarado ante las autoridades. La estructura de testigos electorales, que fue liderada precisamente por la misma campaña de Petro presidente y del pacto histórico, consistió primero en darnos capacitaciones de cuál iba a ser el trabajo que íbamos a realizar, que era vigilar los votos en el momento de las elecciones, tanto en la consulta que se llevaba a cabo en marzo al tiempo con las elecciones de Congreso, como en primera vuelta del mes de mayo y la eventual, como fue así, segunda vuelta en el mes de junio.
Entonces se nos explicaba todo el proceso de las elecciones, cómo iba a ser el tema de la apertura de mesas de votación, qué materiales electorales se iban a manejar, a cuál material de ese podíamos tener acceso, a qué información nos podían dar nosotros acceso los jurados electorales, y al mismo tiempo la capacitación en el manejo de una plataforma digital que creó la misma campaña para en tiempo real ir enviando la información que íbamos acopiando en los puestos de votación. El número de votantes que iba con cortes a cada hora, desde las 8 de la mañana en que se abrían las mesas de votación hasta las 4 de la tarde, y después de las 4 de la tarde, en el momento del escrutinio, enviar las fotografías de los formularios E14 con el número de votos de cada mesa para cada una de las listas y para cada uno de los candidatos. Entonces ese trabajo que teníamos desde el mes de febrero de 2022 era de aprender completamente cómo era el proceso electoral, aprender la plataforma digital que nosotros íbamos a utilizar y aprender cuál iban a ser nuestros contactos, nuestros coordinadores locales, departamentales y la coordinación nacional para que tuviéramos un trabajo más fluido. Entonces era sobre todo un trabajo de preparación, de conocimiento de todo el proceso y de engranaje de toda la estructura. Cristian, ¿y qué ocurre? Es decir, ¿usted está en la primera vuelta y en la segunda vuelta presidencial o solo en la primera? ¿Usted está en las dos? Estamos en 3 jornadas electorales que fueron las elecciones de Congreso, que se llevaban a cabo, también las consultas interpartidistas, que recuerda usted en el caso de Pacto Histórico, se definía el candidato entre Francia Márquez, Gustavo Petro y los demás precandidatos de esa coalición. Asimismo estaban las otras consultas internas. Entonces en marzo participamos como testigos electorales. En mayo, en la primera vuelta presidencial, donde ya estaba definido que el candidato de Pacto Histórico era Gustavo Petro, y en junio, como se llevó a cabo la segunda vuelta presidencial entre el actual presidente Gustavo Petro y el entonces candidato Rodolfo Hernández. Entonces nosotros los testigos participamos en 3 jornadas electorales. La de marzo, la de mayo y la de junio. ¿Y en esas 3 les pagaron? ¿O solamente en una de ellas? ¿Cómo fue? Cuéntenos bien. Ahí existe lo siguiente. Desde el principio a nosotros nos dijeron que era un voluntariado. Y nosotros lo hicimos sin ningún ánimo de lucro, porque nosotros teníamos una afinidad ideológica. Muchísimos de nosotros era por una afinidad ideológica, otros pues tendrían algún tipo de interés político. Pero siempre se nos recalcó que era un voluntariado y ninguno lo hicimos con interés económico. Sin embargo, a medida que iban pasando los días en cuanto a la capacitación, también se nos dejó en claro en que iba a haber un apoyo económico para nosotros, para el tema de transporte, para el tema de la SIM card, de los datos, también nos apoyaban en el tema de alimentación. Entonces ahí iba también ese apoyo de 60.000 pesos en el caso de Boyacá, porque sé que en otras regiones era más o era menos, pero en el caso de Boyacá existen los registros de nuestros pagos que eran de 60.000 pesos. Ocurre lo siguiente, los coordinadores municipales nos decían, se nos va a consignar al número de cédula de cada uno de nosotros ese apoyo y esa ayuda económica. En el mes de marzo y primera vuelta, el apoyo económico fue prácticamente para todos. En el mes de junio, a pesar de que desde la coordinación nacional nos decían que se habían girado los recursos, en esas coordinaciones departamentales y municipales se iba quedando por el camino. Por eso muchísimos compañeros testigos electorales manifestaron una molestia muy grande al final de la jornada electoral de junio porque no les llegó ese apoyo económico, que en muchos casos sí era valiosísimo porque era para un transporte, porque estábamos en zonas rurales, en zonas apartadas, entonces sí era un apoyo grande, pero sí hubo ese problema de no haber llegado el apoyo económico para todos los testigos electorales, a pesar de que desde Coordinación Nacional se nos decía que se giraban esos dineros. Entonces a usted le pagaron 60.000 pesos. ¿Fue lo único que usted recibió? Sí, y puedo dar fe de tanto en mi caso como los compañeros de mi municipio de Sotaquirá, la gran mayoría de municipios del departamento de Boyacá y de demás testigos electorales. ¿Por qué lo digo? Porque es que nosotros estábamos conectados a través de unos grupos de WhatsApp.
eran los grupos de WhatsApp del municipio, del departamento, y había un gran grupo de WhatsApp a través del cual nos enviaban la información del nivel nacional hacia el nivel local. Entonces ahí también nos participaban los compañeros de distintas regiones sobre primero el pago que se hacía en marzo y mayo y después la inconformidad en junio de no haber llegado ese pago para todos los testigos. Pero así como usted le pagaron 60.000 pesos, ¿usted conoce de casos donde testigos electorales recibieron 120.000 y hasta 180.000 pesos en algunas regiones del país? Lo que le digo, las regiones todas tuvieron diferentes pagos dependiendo de los coordinadores. Entonces ahí no hubo unidad. Entonces unos coordinadores determinaban se va a pagar 60, otros determinaban 30, otros no les pagaban nada, otros les pagaban más. Entonces había una instrucción del nivel nacional, pero se dispersaba demasiado y había ahí sí un tema de descoordinación a nivel regional, donde cada coordinador determinaba qué hacía con esos recursos. Entonces por eso había cierta inconformidad con muchos testigos electorales en cuanto a que sus coordinadores pues le daban un manejo demasiado personal y no seguían esas directrices desde la campaña a nivel nacional. Conclusión, la campaña de Gustavo Petro, en primera o en segunda vuelta, o en algunos casos, en las dos vueltas, pagó a testigos electorales. Sí, eso es cierto, existen las evidencias, a cada uno nos enviaban un correo desde un correo institucional de la campaña a nuestros correos personales, diciendo hemos acabado de enviar el apoyo económico a tu número de cédula, por favor acércate al punto su red más cercano y reclámalo dando el número de tu cédula. Entonces ahí están los correos electrónicos, también está la confirmación a través de WhatsApp de nuestros coordinadores locales y regionales. Entonces eso es abierto, eso es una información abierta, es una información pública. Por eso no entiendo por qué los compañeros testigos electorales, la gran mayoría, han temido y han manifestado, sí, temor, miedo a contar una información que pues todos compartimos y que todos conocemos dentro de la campaña. El domingo de las elecciones, en primera vuelta, horas después le pagan. Es decir, ¿fue cumplido el pago como tal o fue días después o antes? Días después, la semana siguiente a la jornada electoral. Entonces, si la elección era ese domingo, esa siguiente semana, miércoles, martes, nos confirmaban el pago y nos acercábamos al punto su red. Esos pagos se hicieron a través de su red, a través de su chance. Ellos ya declararon ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Usted sabe? ¿Usted también es testigo? A través del auto que emitió el Consejo Nacional Electoral, los honorables magistrados Ortiz y Prada, ellos también le dicen a esta entidad, a su red, que por favor envíe una información sobre los pagos haciendo un cruce con los números de cédula que reposan en la registraduría de nosotros los testigos electorales. Según entiendo, ya esa información fue acopiada a través de esa empresa, su red, y ya está en manos del Consejo Nacional Electoral. Usted, por ejemplo, para que la gente le quede claro, ¿usted tiene alguna prueba que confirme que la campaña de Gustavo Petro le pagó 60.000 pesos como testigo electoral en la primera vuelta? ¿Usted tiene alguna prueba para mostrársela a los colombianos? Sí, claro, son 3 pruebas. La primera, el correo que llega desde la campaña a cada uno de nosotros, desde la campaña de Petro Presidente, Pacto Histórico. La confirmación a través de WhatsApp y pues el giro hecho a través de su red. Entonces hay una trazabilidad completa de esos pagos. Es decir, usted tiene, además de los documentos, tiene los pantallazos de los correos electrónicos y tiene los pantallazos de los WhatsApp. ¿Esos grupos no se separan? No, hay unos grupos que siguieron activos y además como hubo una aplicación digital que se descargaba a través de Play Store, esa misma aplicación ahí está todavía. Usted va a Pacto Histórico y la puede descargar, ahí existe todavía. Y sí, los correos, ahí están, no solo el pantallazo, sino el correo como tal. El correo no se ha borrado. Ahí está el correo de confirmación, que es material que solicitaron los magistrados investigadores en el Consejo Nacional Electoral y que ellos ya tienen en su poder. ¿Usted se ha preguntado de dónde salía este dinero? ¿Usted se preguntó? Es decir, usted habla de más de 70.000 testigos electorales. ¿Usted se preguntó, Dios mío, ¿de dónde sale toda esta plata? Claro, uno se pregunta como ciudadano de a pie con sus compañeros, dice, hombre,
somos bastantes testigos electorales. Qué fortaleza que tiene nuestra campaña. ¿Por qué lo digo también? Porque uno también podía descargar a través de la registraduría un reporte de cuántos testigos electorales tenía cada campaña. Mientras Pacto Histórico éramos cerca de 71.000, 73.000 testigos electorales, las demás campañas no superaban, hubo campañas que no superaron 2.000 testigos electorales. Entonces era una estructura muy grande. Claro que uno entendía que esa estructura valía mucho dinero para ponerla en movimiento, pero pues obviamente uno confía de buena fe en que como hay una gerencia de campaña encargada precisamente de los gastos, pues que ellos iban a cuidar precisamente tanto del ingreso, quienes iban a financiar la campaña, como del egreso, en qué se iba a gastar, a invertir esos recursos que iban entrando a la campaña. Obviamente nosotros éramos participantes de la campaña, pero pues existe una gerencia de campaña que es la que administra los recursos, pero sí es obvio que nosotros veíamos que era la campaña económicamente más fuerte, no solo en el pago de testigos electorales, también en los eventos públicos, en la publicidad, porque nosotros también como voluntarios hacíamos campaña, proselitismo, obviamente no dentro de las jornadas electorales los días de elecciones, porque está prohibido, pero sí nosotros como activistas de la campaña, en los días en que se podía realizar proselitismo lo realizábamos. Señor Y pues Uzcategui, nosotros a través de nuestros contactos pues solicitábamos material publicitario y nos llegaba pancartas, pasacalles, afiches y pues la teníamos a la mano. señor Uzcategui, ¿usted cree que todo ese tema de los pagos, la relación de los pagos a los testigos electorales, la conoció Ricardo Roa, el gerente de la campaña? ¿Usted alguna vez escuchó que él conociera de este tema de los giros? A nosotros a través de las capacitaciones siempre se nos dejó en claro que nosotros estábamos participando de la campaña Pacto Histórico. Nosotros no éramos unos terceros haciendo una actividad de vigilancia de votos, una auditoría ajena a la campaña. No, hacíamos parte de esa campaña, de esa propuesta, de ese proyecto político, por ideología, por convicción, bueno. Y también desde la campaña se nos decía, nosotros como toda campaña política tenemos una gerencia. Y pues se conocía que el gerente de la campaña de Pacto Histórico Petro Presidente pues era el doctor Ricardo Roa. Entonces a nosotros nos daba la confianza de saber que estábamos participando dentro de una estructura que cumplía con todas las normas, que la ley determina tener una gerencia de campaña, un contador, un gerente que garantizara que el manejo de los recursos fuera transparente. Entonces nosotros por eso seguimos participando tranquilamente, porque sabíamos que teníamos un respaldo de personas que estaban respondiendo precisamente ante el Estado, ante la Registraduría Nacional, ante el Consejo Nacional Electoral, por el funcionamiento y el financiamiento de la campaña política. De los 60.000 pesos que en el caso pues, puntual le pagaron a usted, ¿de ahí salía el transporte y la alimentación o eso era aparte? Para que quede claro. Era aparte, era un apoyo económico, pero el transporte y la alimentación venían aparte. Entonces, además de ese pago de los 60.000 pesos aquí en Boyacá, nosotros y en varias regiones, además de eso, pues también se nos daba el transporte, se nos daba la alimentación durante los días de jornada electoral. Entonces era, además del pago, la alimentación y el transporte. Entonces, ¿cuál era el argumento puntual de esos 60.000 pesos que a usted le pagaban? Es decir, a usted le pagaron los 60.000 ese día y le dijeron, ¿por qué se los pagamos? Esto es por esto y esto y esto. ¿Por qué? Un reconocimiento al trabajo que estábamos realizando. Ahora, repito, nosotros estábamos en un voluntariado y bien pudimos haberlo hecho sin ese reconocimiento económico porque había una convicción por ese proyecto político. Pero igual la campaña dijo, vamos a hacerle un reconocimiento, un apoyo por el día de trabajo que ustedes están realizando. Ustedes van a estar desde las 7 de la mañana, una hora antes de la apertura de los puestos de votación. Van a estar hasta cerca de las 5 o 6 de la tarde cuando se termine el preconteo en las mesas. Entonces era ese reconocimiento de un día laboral nuestro entregado a esa campaña política. Entonces siempre se nos dijo eso, pero le aseguro que muchísimos de nosotros bien pudimos haber participado sin ese pago. No fue una exigencia de nosotros hacia la campaña, fue un ofrecimiento de la campaña hacia nosotros.
Porque igual, por ejemplo, quienes participaron como testigos electorales de otras campañas, porque son personas conocidas, por ejemplo, en el municipio, ellos lo hacían sin ningún reconocimiento económico, porque así se ha acostumbrado siempre. Pero pues fue una novedad que la campaña de Pacto Histórico pues tuviera ese reconocimiento para quienes estábamos colaborando ese día en ese trabajo electoral. Señor Uzcategui, más o menos un promedio general de gente conocida suya que haya recibido también los 60.000 pesos como testigos electorales. ¿Cuántos en promedio de los que usted tenga en su radar? Que yo tenga en mi radar, el municipio de Boyacá son cerca de 120 municipios. Y en cada municipio habíamos un promedio de 10 a 12 personas. Entonces se puede decir que en Boyacá nada más tuvimos cerca de 1.200, 1.300 testigos. Y así un promedio en los departamentos. Entonces, el hablar de los 71.000, 73.000 testigos, pues no va por fuera o no va muy desubicado de la realidad, porque todos los que nos inscribimos allí, en el momento en que se nos dio el pago, recibimos ese pago. Señor Uzcategui, ¿usted se enteró, o mejor, usted en qué pensó cuando se enteró que estos dineros no fueron reportados a las autoridades electorales, a cuentas claras del Pacto Histórico? Esos dineros no fueron entregados. ¿Usted qué pensó en ese momento? La verdad sí fue una sorpresa grande, porque como repito, desde el principio la campaña nos dijo, tenemos una gerencia de campaña, tenemos un gerente de campaña, tenemos un contador, tenemos toda una estructura que va a estar responsable del manejo contable de la financiación de la campaña. Eso nos da la tranquilidad de que estábamos participando de un proceso totalmente transparente. Cuando empezaron medios de comunicación a hacer las investigaciones sobre qué pasó con el pago de los testigos electorales y que ese pago de testigos electorales no estaba siendo reportado a través de la campaña en el portal de Cuentas Claras a las autoridades electorales, pues hombre, empieza uno ya a contar con su conciencia, que es el caso mío. Yo lo hice de manera transparente, con la tranquilidad de que estaba participando de algo completamente diáfano en cuanto al manejo reglamentario, y empezar a poner en duda de que uno estuvo participando de algo que estaba siendo irregular, pues hombre, no va con la coherencia de uno. En el caso mío, que soy un boyacense, soy un educador, uno, en mi caso, siempre me ha acostumbrado a que las cosas tienen que ser pues transparentes, por mínimas, pequeñas o insignificantes que sean. Entonces, por eso mi molestia desde el principio de que empezara a cuestionarse el tema de los testigos electorales y la financiación de la estructura de testigos electorales, porque desde un principio nos dijeron esto está garantizado que está cumpliendo con la reglamentación. Entonces sí fue una molestia y fue una extrañeza muy grande de que no hubiese sido reportado en Cuentas Claras. ¿Y ahí empezó su molestia y es cuando toma la decisión de denunciar? ¿O cuándo empieza? Es decir, a usted le pagan unos días después de las elecciones. ¿Y qué ocurre? ¿Cuándo dice usted, hombre, tengo que denunciar? ¿Cuándo? Más que denuncia era participar de la información que teníamos muchas personas. Entonces, cuando medios de comunicación empezaron a hacer esas investigaciones, pues yo busqué ponerme en contacto y decirles, hey, ustedes tienen toda la razón, lo que ustedes están informando, que los testigos electorales fueron financiados por la campaña, pero que no fue reportado, pues, hombre, sí es cierto, yo soy una de las personas que participó. Esos medios de comunicación me dicen que varios compañeros también se comunicaron, pero que al momento de decirles, colabóranos con tu testimonio, con tu nombre, con tu identidad, pues muchísimos de ellos no quisieron dar su nombre, dar su identidad. Ya digo, por temor, por miedo a las represalias, y entiendo, porque es un tema, entre más va avanzando, uno se da cuenta que es un tema bastante delicado y no es fácil para uno como ciudadano de a pie estar involucrado en un tema tan delicado y tan sensible. ¿Usted qué ha tenido que soportar por denunciar? No es fácil, es el presidente de la República. Primero, el temor de parte de mi familia. Yo tengo una esposa, 2 hijos menores, un niño de 7 años, una bebé de 11 meses. Y mi esposa manifiesta temor, dice, Cris, ¿no te da miedo de que alguien te amenace
de que alguien quiera tomar represalias contigo. Mi mamá también. Mi papá, él murió el año pasado. Mi mamá es quien sobrevive conmigo. Ella vive con nosotros. Tiene 77 años y también ella le da mucho temor. Cuando participé en uno de los medios de comunicación de la televisión nacional y me vio allí en el reportaje un domingo en la noche y fui a ver qué opinaba, ella era llena de pánico, de miedo. Porque uno ve cómo es nuestro país, que en nuestro país es muy difícil dar la cara, muy difícil poner el rostro frente a un tema como este. Al momento no he tenido miedo porque, como les he dicho a mis seres queridos, si uno está con la verdad, pues no debe temer a decirlo con su rostro. Y segundo, salir de esa dinámica de que si uno quiere hacer algo por el país, entonces tiene que tapar su rostro, de que tiene que tapar su identidad. Por ejemplo, como se ve en las redes sociales, que usted pone un avatar, nunca pone su cara y puede decir lo que quiera, ¿sí? Puede ofender y amenazar. Cuando están haciendo un acto supuestamente de rebeldía, entonces nos colocamos una capucha, nos cubrimos la cara. No. Una pregunta, ¿a usted qué le dijeron del pacto histórico? ¿Lo buscó alguien del pacto histórico para decirle, cállese, silencio, ¿por qué está hablando? No. El Pacto Histórico Nacional como estructura, como la entonces campaña y hoy coalición política, no me ha llamado absolutamente nadie. Obviamente los militantes del Pacto Histórico, aquí en mi región y a nivel nacional, pues sí, uno recibe ataques en las redes sociales o a nivel personal, aquí mismo en mi municipio, personas que participaron de la campaña política, pues dicen, ¿usted por qué va a decir allá un poco de mentiras en contra del señor presidente? Es que usted tiene que respetar que es el señor presidente, usted tiene que respetar el gobierno nacional. No, es que no es una falta de respeto, es únicamente contando lo que pasó y aquí pues nadie es intocable frente a la ley. Entonces si uno como ciudadano a pie transgrede las normas, pues tiene que responder ante la ley. El señor presidente de la República, el señor gerente de la campaña, los señores directores de los partidos de la coalición política de Pacto Histórico, si cometieron irregularidades, pues también deberán en su momento, si así se demuestra, pues responder por ellas y reparar lo que hayan hecho. Pero sí, he recibido ataques tanto personales aquí en el municipio, en el departamento, en redes sociales, de personas que uno ni siquiera conoce, pero que dicen que son participantes o fueron participantes de la campaña política, recriminándole a uno que traidor, que desleal, que no, es que uno la lealtad únicamente la tiene hacia el Estado Social de Derecho. Y el Estado Social de Derecho colombiano estableció unas reglas para un proceso electoral. Y se tienen que cumplir tanto de una campaña pequeña como de una campaña grande. Entonces, ese sí es el ejemplo que debemos dar nosotros como ciudadanos. Que si hablamos nosotros de un Estado de Derecho, de una institucionalidad, confiemos en ella. ¿Sí? Confiemos en nuestro orden constitucional y confiemos en que siempre el orden constitucional va a estar bajo el amparo, la guardia de nuestras instituciones, sí, de la rama judicial, de la rama legislativa. ¿Usted alguna vez contempló la posibilidad de devolver esos 60.000 pesos? No, la verdad no lo contemplé. ¿Por qué? Porque nos decían, queremos reconocerle a ustedes ese día de trabajo. Y pues sí, era un día de trabajo duro, era un día de trabajo fuerte, porque era desde antes de la apertura de las mesas y era durar todo el día allí en el puesto de votación hasta las 6 o 7 de la noche cuando se terminaba ya de llenar los formularios que las mesas de votación enviaban. Entonces la verdad el trabajo, en mi caso, lo hice tal cual como nos lo instruyeron desde la campaña y pues no estaba haciendo nada irregular para decir no, yo ese dinero no me lo merezco. Pues además, como digo, confiando en que el dinero pues estaba siendo vigilado y que era de fuentes verificadas por la gerencia de la campaña, por la dirección de la campaña y que pues iba a ser reportado en su momento ante la registraduría. Se ha reportado recientemente que ese dinero, al parecer, el dinero de pagos a testigos electorales, al parecer venía de los 500 millones que entregó FECODE, el sindicato de maestros, a la campaña de Gustavo Petro. Y usted es maestro, ¿usted qué sintió en ese momento? FECODE es una entidad que está integrada por muchísimos educadores colombianos, que
del régimen oficial. Primero, para mí, me parece que esa debió haber sido una decisión tomada en consenso con los afiliados, porque es que los educadores per se no son del pacto histórico. O sea, los educadores también representamos la ciudadanía. Habemos educadores de todas las ideologías políticas del país y hasta sin ideología. Entonces, colocar a FECODE precisamente como únicamente patrocinador de una campaña y que se lleve al señalamiento de que los educadores, por tanto, son militantes de un partido político, es haberle puesto un INRI a muchos educadores que ni siquiera participaban del tema de la campaña política. Entonces sí me parece que FECODE sí está en su derecho como una entidad de hacer ese aporte, pero no me parece que lo haya hecho únicamente con la decisión de una junta directiva, que pareciera que no lo hicieron de la manera como el reglamento lo señalaba. Y segundo, debieron haber hecho una convocatoria o una consulta frente a todos los educadores. ¿Ustedes están de acuerdo en que nosotros patrocinemos una campaña o nos mantenemos neutrales? Y así había sido más democrática la decisión de haber invertido los aportes de los educadores. Pero créame que como educador sí debió ser mucho más responsable, mucho más consensuada esa decisión de dirigir recursos de los maestros colombianos para una campaña política. Es por eso que ahora tiene FECODE que responder por eso ante las autoridades y determinarán si primero podían hacerlo y segundo si lo hicieron de la manera como la ley lo establecía. Oiga, maestro, una pregunta. Deme nombres, por favor, confiéseme. ¿Usted con quién se entendía del pacto histórico? Deme nombres. Nuestros contactos aquí en Boyacá, en mi caso para el departamento de Boyacá era el señor Julián Borges, del Partido Maíz, y César Pachón, hasta hace poco congresista del pacto histórico del Partido Maíz. Esos eran nuestros contactos directos para el tema de logística, para el tema de transporte, para el tema de publicidad. Ellos eran nuestros contactos completamente directos para nosotros hacer los requerimientos que necesitábamos desde abajo. Y César Pachón, que es cercano o que era cercano a Gustavo Petro, senador además de la República, que estaba en un puesto privilegiado de la lista cerrada del Senado, ¿nunca le explicó a usted de dónde salía esa plata? No, nosotros no tuvimos nunca explicación del origen de los dineros. Nosotros sí teníamos, obviamente, como la gran mayoría de la ciudadanía, es que mi familia, amigos, vecinos decían, oiga, pero es que la campaña ahora sí tiene músculo financiero, porque había publicidad, usted colocaba un video en YouTube y en los anuncios, pacto histórico. Usted colocaba las emisoras de radio locales y en la pauta publicitaria, pacto histórico. Usted veía aquí los medios impresos, pacto histórico. Entonces, pues uno hace un análisis, dice, hombre, esto está teniendo un músculo bastante grande en cuanto a financiamiento. Pero nosotros no tuvimos nunca explicación de parte de la campaña de dónde venían los recursos. Tampoco nosotros les pedimos ni les exigimos. Nosotros, repito, confiamos en esa gerencia de campaña que garantizaba que los recursos vinieran de fuentes legales y que fueran reportados legalmente. Pero sí, era obvio de que el dinero que se estaba manejando era un dinero bastante grande y las fuentes de financiamiento, pues durante la campaña no se nos decía de dónde venía. Alexander López, que hoy es el director nacional de planeación y que en ese momento tuvo un papel importante en la campaña, dijo que a los testigos electorales no se les pagaron y que se le reconoció de pronto a uno que otro, pero una cifra muy pequeña, muy mínima. ¿Usted qué opina? Yo recuerdo esa declaración precisamente cuando él fue nombrado por el Congreso como presidente del Senado. Y lo escuché en una emisora del orden nacional una mañana. Yo tenía contacto de una de las periodistas y mientras él estaba hablando diciendo que no, que esto era una campaña austera, que fue con las uñas, que no había de dónde, y habiendo yo participado en una campaña en donde había bastante publicidad, donde se nos pagaba a nosotros un reconocimiento, donde había transporte, donde había alimentación,
pues yo me puse en contacto con una periodista y le dije, oye, lo que está diciendo el senador no es cierto. ¿Cómo puede él decir eso cuando nosotros en las regiones vivimos otra cosa muy diferente? Entonces, de ahí comenzó precisamente la divulgación de la información por parte mía, refutando precisamente esas afirmaciones de parte del Pacto Histórico y directivas. En enero, el 29 de enero de este año, usted declara ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo le fue ese día? Cuéntenos. Sí, el Consejo Nacional Electoral, a través de los magistrados encargados, los magistrados ponentes de este caso, el doctor Ortiz, el doctor Prada, pues han estado citando a todos los testigos, y entre ellos pues nos citaron a 4 testigos electorales. La audiencia era individual, entonces era en presencia de los magistrados, de sus auxiliares, del Ministerio Público, es decir, un representante de la Procuraduría General, y de los defensores tanto del señor presidente de la República, el abogado Ortiz, y el defensor del doctor Ricardo Roa, que también estaba allí presente. Allí simplemente el Consejo Nacional Electoral hizo un ejercicio como lo está haciendo en este momento Semana, preguntando de qué se trataba el tema de testigos electorales, qué hacíamos, cuál era la instrucción que recibíamos, cuál era el pago, si teníamos evidencias del pago. Muy transparente la información que ellos solicitaron, y precisamente pues toda la información que he compartido pues la compartí con el Consejo Nacional Electoral. Entonces el ánimo de los magistrados, sin entrar a contaminar el proceso con detalles de la audiencia, pero el ánimo de ellos es ese: conocer de qué se trataba el tema de testigos electorales, quiénes lo manejaban, para qué era que servía, hacíamos parte de la campaña, no hacíamos parte de la campaña. Entonces esa información pues ya la tiene en sus manos el Consejo Nacional Electoral y la contrasta con las demás evidencias que ha venido solicitando. Usted ahí se encontró cara a cara con la defensa de Ricardo Roa, que era el gerente de la campaña y hoy es el presidente de Ecopetrol, y además con la defensa de Gustavo Petro. ¿Cómo le fue con esos abogados que estaban en esa audiencia? Sí, la audiencia, para alguien que obviamente no esté en ese ambiente jurídico, pues a uno lo intimida, porque imagínese usted, está en una sala de audiencia, está siendo filmada, está en presencia de los señores magistrados del Consejo Nacional Electoral y todo su equipo, está en presencia de la Procuraduría General de la Nación con su representante para el caso, y está en presencia de 2 juristas que están representando jurídicamente nada más ni nada menos que al señor presidente de la República y al señor presidente de Ecopetrol. Entonces, intimida, claro que sí, pero cuando uno está tranquilo, cuando uno está contando la verdad, cuando uno no tiene que estar cuidando, si digo esto, entonces me contradigo en esto, no, porque usted está diciendo absolutamente la verdad. Entonces, cuando ya no puede controvertirse los hechos, pues se entra a controvertir a la persona. Que pues fue algo que intentaron controvertir, más que el estado de ánimo, el estado de exaltación que tenía como persona al declarar, pero no los hechos. Entonces ya los hechos son irrefutables. Entonces se entra a hacer una descalificación de la persona. Eso ya es un tema que pues, se sale de lo jurídico. ¿Qué le decían, por ejemplo? ¿Qué le decían, por ejemplo? No, simplemente ellos dirigirse a uno directamente, no, pero sí solicitando que no se tuviera en cuenta pues el testimonio de uno en cuanto a que estaba cargado emocionalmente en contra de la campaña o del señor presidente, cuando en ningún momento yo he hecho alguna calificación de alguno de los participantes, no he hecho ninguna aseveración subjetiva. Entonces es simplemente exposición de hechos y exposición de evidencias. Entonces, por eso siempre me he cuidado de eso, de hacer señalamientos de tipo personal o de tipo subjetivo. No, simplemente esto fue lo que pasó, estas son las evidencias, ahí están expuestas, analícenlas, contrástenlas, nada más. Usted ya declaró también su red, que es su chance. Usted entregó sus pruebas. ¿Usted cree que la campaña del Pacto Histórico está acorralada en este momento ante el Consejo Nacional Electoral? Siendo parte del proceso, no sé si sea prudente hacer un señalamiento de esos, de decir si está acorralada o no. Lo que sí puedo decir es lo siguiente.
el material probatorio que ha solicitado y que le ha ido llegando al Consejo Nacional Electoral es abundante, es bastante, porque no solamente ha requerido a su red, que fue a través del cual se hizo los pagos, ha requerido también a la compañía que manejaba el paquete contable de la campaña, ha requerido a compañías que han facturado unos servicios y que después se han retractado y han hecho facturas en la medida en que pues han ajustado valores. Entonces yo sí, con lo que tengo conocimiento participando en el proceso simplemente como testigo, digo que el Consejo Nacional Electoral está haciendo un trabajo muy juicioso, está haciendo un trabajo muy aplicado. Repito, como ciudadano, confío en que esta institución que es el Consejo Nacional Electoral haga su trabajo de manera transparente, de manera honesta, ciñéndose a la reglamentación y que investigue a fondo qué fue lo que sucedió. Y si nuestro sistema jurídico dice una campaña tiene cierto tope de gastos electorales y llega una campaña y sobrepasa esos topes, pues hombre, la reglamentación dice qué sucede en esos casos. Entonces, si la campaña cumplió con el tema de los topes, pues debe estar tranquila. Pero si la campaña no lo cumplió, pues asumirá las consecuencias. A su juicio, la campaña presidencial de Gustavo Petro violó los topes. ¿Usted cree que debería ser sancionada? Todos los ciudadanos sabemos que nuestros actos deben estar sujetos a las normas que establece el Estado para que nosotros convivamos tranquilamente. Y así como los ciudadanos estamos sujetos a eso, las entidades, por más grandes que sean, también están sujetas a ello. Entonces, si se violaron los topes por parte de una campaña política, pues saben muy bien que nuestro ordenamiento jurídico establece unas sanciones para quienes estaban responsables de eso. Ahora, recordemos un tema, que eso lo saben las personas que han estado encima de este proceso, pero el ciudadano del común no. ¿Qué es? Que después de una modificación de nuestra constitución política, ya se establece que cuando una campaña política sobrepasa los topes, la sanción no llega solamente hasta la gerencia de campaña, sino llega hasta el candidato que estaba participando de esa campaña, y si ganó en la campaña, pues que esté ostentando un cargo de elección popular. Entonces acordémonos que estamos en el escenario en donde no llegaría la responsabilidad hasta el gerente de campaña, sino que sobrepasa y llegaría hasta los candidatos de presidencia y vicepresidencia. Entonces ese es un escenario nuevo, porque nosotros ya tuvimos investigaciones en nuestro país de campañas en donde eran sancionados los gerentes de campaña, pero los entonces candidatos no tenían ninguna sanción. Eso se modificó hace unos pocos años, entonces es un escenario diferente, es un escenario complejo, por eso en este momento se está jugando cosas muy importantes para nuestro país, y de las decisiones que tome el Consejo Nacional Electoral, pues dependerá pues el futuro político de nuestro país. ¿A usted ya lo llamó? Un tema complejo. Sí, ¿ya usted lo llamó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara? No. Según entiendo, la Comisión de Acusaciones estuvo la semana pasada acopiando testimonios allí en la costa atlántica, en Barranquilla. Está adelantando, está siguiendo los mismos pasos que el Consejo Nacional Electoral. No me han citado de allí de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Fiscalía General de la Nación tampoco. Únicamente he rendido mi testimonio ante el Consejo Nacional Electoral. Cuénteme, por favor, antes de irnos, ¿quién lo capacitaba a usted como testigo electoral y a todos los testigos electorales de Boyacá? Me decían que era un español, un catalán. La estructura de los testigos electorales era una estructura muy grande. Entonces tenía una coordinación nacional, tenía una coordinación departamental, tenía una coordinación municipal. La capacitación venía desde la coordinación nacional. Y a nosotros se nos explicaba quien coordinaba ese tema, la estructura y la estrategia de testigos electorales. Una de las cabezas principales era el catalán Xavier Vendrell. Entonces él era, junto con otro equipo, quien había diseñado este tema de la vigilancia de los votos a través de una plataforma que iba a ser manejada por personas allí en tiempo real en los puestos de votación.
Entonces, siempre teníamos capacitaciones desde el nivel nacional. Nosotros participábamos en Zooms, en reuniones virtuales, conectándonos desde todo el país, y desde Bogotá se nos daban esas capacitaciones a través de ese grupo. Entonces sí teníamos conocimiento del manejo por parte de estas personas. Pero él directamente lo capacitaba a usted, es decir, ¿ustedes lo veían, estaban en las conversaciones, en las charlas con él? Sí, él coordinaba, pero como habían varios temas, había el tema de los formularios, había el tema de la plataforma digital, había el tema de cuáles eran de pronto las formas en que podían ocurrir los fraudes. Entonces habían personas específicamente encargadas de cada tema, pero pues la cabeza principal era el señor Vendrell. Por último, ya para despedirnos, ¿qué mensaje le envía a Ricardo Roa, a los directivos de la campaña, a todas esas personas que se han defendido y han dicho no se pagaron testigos electorales, está diciendo mentiras, eso no es real? ¿Qué mensaje les envía? Si desde la campaña hubiesen visto el fervor que despertaron, se habrían dado cuenta que el afán por conseguir recursos económicos tan abundantes era hasta innecesario. Porque el fervor que despertaron en la ciudadanía de personas que ni siquiera participaban del pacto histórico era muy grande. Entonces, si se hubieran tenido la fe, la convicción de que movieron emociones, de que movieron voluntades, y de que esas voluntades, esas emociones llegaban a un punto en que ni siquiera era por interés económico, no hubiesen tenido necesidad de haber buscado tantísima financiación. Porque el simple hecho de haber dicho es que es una propuesta que pretende cambiar muchas de las costumbres políticas de nuestro país, eso llamaba muchísimo la atención de muchos ciudadanos de cualquier estrato económico, de cualquier nivel educativo, de cualquier nivel social. Entonces, de verdad, hubiesen tenido la convicción de que habían despertado la emoción de muchísimas personas, había sido una campaña que se había movido más desde el corazón y no desde el bolsillo, desde el dinero. Entonces fue como una falta de fe en la misma propuesta que estaban presentando. Maestro Uzcategui, le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, Francisco, a ustedes muchísimas gracias. Ojalá que de verdad esta investigación que está adelantando tanto el Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Acusaciones, la Fiscalía General de la Nación, pues le exponga a los ciudadanos la verdad de los hechos, y que, hombre, con lo que el trabajo que hacen nuestras instituciones, recuperemos la fe en el Estado, porque créanme que nosotros desde acá, desde nuestra posición como ciudadanos, hemos perdido mucho la fe en nuestras instituciones, porque a veces se impone más la voluntad de personas individualmente y no el bien común a favor de los ciudadanos. Entonces, ojalá recuperemos la fe en nuestras instituciones, porque se ha perdido demasiado y necesitamos que las instituciones muestren verdaderas pruebas de que están allí para defender al Estado y no para defender intereses particulares. Muy bien, muchas gracias, señor Uzcategui, y a ustedes también, gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos a través de www.semana.com. Hasta la próxima.